Aquí hice un recuento de una serie de barbaridades. Hice un recuento de una serie de barbaridades por las cuales el país está como está. Hay una pensión de 13 millones, casi 14 millones por mes. La persona de la pensión de casi 14 millones por mes no cotizó para esa pensión. Hay dos pensiones de 11 millones por mes. Las personas de esas pensiones no cotizaron. Hay varias pensiones de 9 millones por mes. Las personas de estas pensiones no cotizaron para esas pensiones. O sea, no cotizaron para ese monto. Pensiones de 8 millones por mes. Muchos millones en alquileres. Solo la familia de la esposa de Antonio Álvarez de Santi recibe cientos de millones por año. Cientos de millones por año. Y actos de corrupción. Vamos a recordar algunos actos de corrupción. Cierre del ferrocarril al Caribe. ¿Cuánto costó? Que hace poco, 25 años hace, cerraran el ferrocarril al Caribe. ¿Cuánto costó el cierre del Banco Anglo? ¿Por qué cerraron el Banco Anglo? Costó más cerrarlo que sostenerlo. El PAE versus el agro. ¿Cuánto producía este país en maíz, en arroz, en frijoles, en carne? Los PAE vinieron a destrozar al agro costarricense. La trocha. Hoy escucho a doña Laura regañando a la gente que se manifiesta. Doña Laura Chinchilla, se lo digo con todo respeto, que usted es una dama. Con todo respeto como caballero, en la vida hay que tener un poquito de vergüenza. En la trocha, en su gobierno, que fue una gran idea, pero en la trocha se perdieron 15 mil millones de colones. 15 mil millones de colones. Ya que estamos transmitiendo desde un sindicato del AIA, 3.800 millones que hay que pagarle a Acción a Agua. AIA, y dice don Mario Rodríguez, y contando, porque hay que pagar un montón de intereses y se me olvidó escribir millones. 3.800 millones a una empresa española que se llama Acción a Agua. Por respeto a la persona más importante en mi vida, después de mis hijos, solo lo voy a decir así: acto de corrupción del gobierno pasado. Le queda de tarea a usted saber cuál. Por un acto de corrupción del gobierno pasado, sacaron plata del Banco de Costa Rica, del Banco Nacional, del Popular, de Bancrédito. ¿Y cuánto en seguros? Por un acto de corrupción del gobierno pasado que sigue impune, ¿verdad? Sigue impune. Porque el problema es que el país pasa por situaciones como la del Fondo Monetario Internacional y entonces se nos olvidan otros temas. ¿Por qué desmantelaron instituciones como el CNP, que le compraba toda la producción de maíz a nuestros agricultores, de frijoles, de arroz? Son muchos los actos de corrupción, y son este tipo de actos de corrupción los que tienen jodido a este país. Don Mario Rodríguez Bonilla es secretario general de CITRA, el Sindicato de Trabajadores de la IA, y también secretario general de la Central General de Trabajadores CGT. Todos los sindicatos de CGT y una gran cantidad de organizaciones tendrán una gran manifestación mañana. ¿Por qué es importante esta manifestación? De cara a la lucha que tiene el pueblo de Costa Rica en las calles, de cara a la consigna de no más impuestos para la clase trabajadora y para el pueblo, y sí para los evasores y los que no pagan impuestos, y los, personas que tienen grandes montos en este país financieros, además de el cierre de instituciones públicas, la venta de instituciones públicas, la eliminación de derechos laborales de los trabajadores del sector público. Con base a todo esto, el movimiento sindical en conjunto, el día sábado, se tuvo una reunión en horas de la tarde donde se definió salir a marchar este martes 6 de octubre, a partir de las 9 de la mañana, desde la Santa León Cortés hasta la Asamblea Legislativa, con los ejes bien definidos, ¿verdad? Uno de estos es en contra del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, mismo tema que el presidente de la República, sin explicación, sin firma de ningún acuerdo, sin ninguna garantía, indica que va a retirarlo de la corriente legislativa. A esta hora, al día de hoy, no se ha retirado el proyecto. Ni se ha consultado, ni se ha llamado a una mesa
de diálogo de los dirigentes que están en las calles, llevando sol, agua y palo. Además de esto, se llama a una concentración el 14 de octubre en las inmediaciones del aeropuerto de Alajuela, a todo el movimiento sindical, popular y social de este país, y una gran actividad el 19 con una concentración y un paro de labores de los trabajadores del sector público y privado de este país. Creemos que el señor Alvarado se ha equivocado, no ha puesto los oídos, sigue de cabezón, sigue realmente sin escuchar al pueblo de Costa Rica, a las organizaciones sociales, a las iglesias, al pueblo, a esos agricultores que están en la calle exigiendo que en realidad paguen los que deben de pagar. No son las campañas que están pegadas, las grandes campañas que vemos pegadas en este momento que dice no más impuestos. No señores. Sí hay que pagar impuestos, pero los tienen que pagar ustedes, los que los evaden, ¿verdad? Esos son los que tienen que pagar los impuestos, no el pueblo de Costa Rica. ¿A quiénes espera usted mañana? ¿Qué ha escuchado en los sindicatos? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo sienten que está, digamos, las bases de todo el movimiento? Los costarricenses somos habitantes que nos solidarizamos con las luchas de los trabajadores y del pueblo de Costa Rica. En este momento el movimiento sindical escucha el clamor de las bases, de los afiliados, de los trabajadores, pidiendo que se apoye al pueblo que está en la calle. Y eso es lo que estamos llamando, apoyar al pueblo que está en la calle. Si usted está trabajando y sale a las 2 de la tarde, apoye ese bloqueo, apoye a esos trabajadores que están en la calle con pancartas pidiendo no más impuestos, pidiendo diálogo, pidiendo que paguen los que deben de pagar. Apoye después de su jornada laboral. Si usted es de estos compañeros que indica que quiere salir a marchar mañana, comuníquese con su organización sindical. Ahí está los compañeros del sector salud, los compañeros del sector educación, los compañeros del sector de gobierno central y los compañeros de organizaciones autónomas y descentralizadas como el ICE y el AIA. Ojalá que mucha gente apoye. Ojalá que mucha gente apoye porque la situación del país es muy seria. Este préstamo con el Fondo Monetario Internacional echa por la borda un montón de ideas diferentes. William Hayden, economista, quien fue gerente del Banco Nacional, ha dicho que se pueden tomar 2.000, 3.000 millones de dólares de las reservas del Banco Central para no endeudar al país. Rolando Araya ha hablado de emitir moneda a partir de la garantía del oro que tiene Costa Rica, que hay pruebas, que Industrias Infinito comprobó cuánto oro hay, por ejemplo, en la zona norte. Bueno, que se emita moneda para no endeudar al país. Pero el gobierno se limita a la fórmula empobrecedora del Fondo Monetario Internacional. Sí hay opciones, el país tiene opciones. ¿Por qué no fusionan ese montón de ministerios que tiene el gobierno de la República? Esos ministerios creados en el gobierno de Alvarado y en el gobierno ya se me olvidó hasta el nombre, de tanto hizo que se me olvidó el nombre, solo sirvió para hacer una gran campaña y grandes millones que se fueron con el tema del cementazo. No lo vamos a olvidar, de don Guillermo Solís. El tema es importante, ¿verdad? Hay varias formas de eliminar. ¿Por qué no eliminan el montón de asesores que tienen los despachos de los ministros? ¿Por qué no eliminan las grandes dietas que tienen las juntas directivas? ¿Por qué no eliminan los grandes gastos que hace la Asamblea Legislativa? ¿Por qué no eliminan? Es una consigna que ha dado esta central de trabajadores, el 50% de la deuda política. ¿Por qué no la eliminan? 34.400 millones van a gastar en campaña. Ahora que en redes uno puede comunicarse con toda la gente. Esos son temas muy importantes, son recursos del pueblo, recursos que se pueden utilizar para el bono proteger, recursos que se pueden utilizar para mayores créditos en vivienda, recursos que se pueden tener para mejoras con el IMAS para personas que están pasándola muy mal. ¿Por qué no le quitan el IVA a los servicios públicos, a la AIA, a la Compañía de Fuerza de Luz, al ICE? ¿Por qué no le quitan el IVA? ¿Por qué la gente que tiene estos graves problemas en este momento lo que tiene que hacer es ir a hacer un arreglo de pago por 300 $300,000, digamos un monto bajo, algunos, en el AIA,
por 300.000 pesos de agua consumida de marzo a la fecha por pago del IVA. ¿Por qué no rebajan el IVA? ¿Por qué no lo quitan? ¿Por qué no hacen el gobierno, por qué no le da un bono extra a estas instituciones públicas autónomas para que inviertan y puedan llegar a arreglarle los cobros excesivos que tuvieron en la facturación los habitantes de este país? Vamos a tener una segunda transmisión con don Mario Rodríguez Bonilla, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la IA Citraá y secretario general de la Central General de Trabajadores CGT.